Buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Bueno, antes de empezar, yo quiero comentarles algo de las clases que vienen siguientes respecto a los antiarrítmicos. Resulta que la programación que tenemos, no sé cómo fue que se confundió Neighbor, no creo que estuviera así en la programación del año pasado. Él tiene aquí como antiarrítmicos solo, dos clases, ¿sí? Dice acá, antiarrítmicos clase 1. Ah, no, está ahí en clase 2. Sí, dos clases. Una, dos, sí, tres clases con la introducción de arritmias cardíacas. ¿Sí? Bueno, afortunadamente nosotros hoy terminamos los fármacos de falla cardíaca. Entonces nos quedan para la próxima semana, octava semana de actividad, para hablar sobre los fármacos antiarrítmicos, que no es un tema que reste importancia. Es muy importante ese tema y por eso vamos a trabajarle duro a eso también. Con este Solo tema, una pregunta. Lo de los sí, antiarrítmicos, pues según el horario dice que es para vascular o entra cardíaco. lo que alcanzamos a ver hasta la última semana antes del parcial, ¿sí? ¿Ok? Incluye Ok, todo lo que se logre ver de antiarrítmicos en la semana siguiente, ¿sí? Ya que ese tema, como el año pasado, quedó cortado en dos, pero bueno, ni modo, ¿sí? Vamos a actualizar ese tema porque ya salieron algunas guías del 2020, sobre todo en el manejo de la fibrilación auricular, que no ha cambiado mucho. Algunas cosas por ahí, una que otra, pero sobre todo la parte de anticoagulación, para los anticoagulantes, habrá cambiado un poquito eso, pero no es mayor cambio respecto a las guías del 2016. ¿Sí? Estamos hablando de las guías europeas. Entonces, para finalizar el tema de los ARNI, ¿sí? El sacubitrilato decíamos que es un inhibidor selectivo de la enzima neprilicina, de las neprilicinas. Por tanto, si inhibe selectivamente, pues la probabilidad de desarrollar angioedema es mucho menor. ¿Sí? Y ahí surgió entonces este medicamento para asociarlo a un ARA2. Ya vemos por qué. En el concepto actual de la falla cardíaca, se considera que hay un desequilibrio neurohormonal, donde predominan los mediadores vasoconstrictores, antinatriuréticos, promitóticos, como el sistema renina-angiotensina. Y se reduce la actividad de los péptidos natriuréticos que median los estados de vasodilatación y antimitótico. ¿Sí? Entonces, esta desbalance, ¿sí?, de péptidos natriuréticos y los activadores del sistema renina-angiotensina, aldosterona, está alterado en paciente con falla cardíaca, ¿sí? De manera que si yo le doy, ¿sí?, un inhibidor de estas endopeptidasas neutras, como los más específicamente, o sea, con bloqueo selectivo, ¿sí?, y específico, pues el riesgo de angioedema es mucho menor.
y así entonces yo puedo elevar los péptidos natriuréticos, ¿sí?, sin riesgo de angioedema. La pregunta es, ¿sí?, ¿lo asocio dentro de esos a un inhibidor de ECA? ¿Sí? Pues resulta que cuando le doy un inhibidor de ECA, la probabilidad de incrementar el riesgo de angioedema aumenta. De manera que la asociación de valsartán, perdón, de sacubitril/lato con un inhibidor de ECA, pues no está bien indicada, pero sí asociarlo a un ARA2. Al asociarlo a un ARA2 hay menor riesgo de angioedema, que ha sido el problema inicial de estos inhibidores de vasopeptidasas, como el que yo había nombrado en clase pasada, el omapatrilato, que generó ese problema grave. ¿Sí? Entonces, la nueva estrategia de tratamiento de la falla cardíaca, ¿sí?, en la década actual, es agregar un ARNI, o sea, un inhibidor, ¿sí?, de la neprilicina con un ARA2, ¿sí? Así entonces surge la asociación sacubitril/valsartán, ¿sí? Entonces, si yo inhibo esta enzima, la neprilicina, pues voy a incrementar los péptidos natriuréticos, especialmente el BNP, con el objetivo de producir un efecto, como ya lo habíamos citado, ¿sí?, opuesto a las acciones de la angiotensina 2, ¿sí? Entonces, pues lógico, voy a incrementar péptidos natriuréticos y voy a disminuir la actividad de la angiotensina 2 y de esta sobre estos receptores, de manera que se genera un efecto opuesto, ¿sí?, a estos pacientes. Entonces, el ARNI, ¿sí?, es un medicamento que proporciona inhibición simultánea de la neprilicina y del bloqueo de los receptores de angiotensina 1. ¿Sí? ¿Okay? Surgen estos medicamentos, los llamados ARNI. Supongamos un paciente con falla, ¿sí? Ahí la están viendo, ¿cierto? Bueno, ¿qué pasa con el paciente falla? Decíamos que el paciente falla tiene, desde el punto de vista fisiopatológico, una actividad elevada, una respuesta neurohormonal que es crónica y que se torna deleteria. Ese sistema renina-angiotensina conlleva a todo este fenómeno de vasoconstricción, incremento del tono simpático, incremento de aldosterona, fibrosis, hipertrofia ventricular. ¿Sí? Lo mismo ocurriría en este paciente en falla, donde hay una disminución, ¿sí?, disminución de la actividad de los péptidos. Recuerda que la neprilicina juega un papel muy importante en nuestros pacientes y este BNP lógicamente se eleva, pero cuando se eleva, pues producirían efectos vasodilatadores, liberación de aldosterona, reabsorción de volemia, etcétera, o sea, efectos completamente opuestos. El problema del paciente en falla es que estos BNP se elevan, sí, pero se fragmentan rápidamente por esa enzima llamada neprilicina, ¿sí? Entonces, la neprilicina es la encargada de degradar péptido natriurético en fragmentos inactivos. La cuestión es, ¿qué pasa si yo le doy un INRA? ¿Sí? Pues, ¿qué hace el INRA? Pues, por un lado, el valsartán, ¿qué es lo que hace? El valsartán va a bloquear las acciones de la angiotensina 2 sobre el receptor AT1. Entonces aquí se invierte el fenómeno. Mire que aquí estaba la flechita girando para arriba, ahora gira para abajo, o sea, disminuye la actividad de todos estos efectos que tiene la angiotensina, ¿sí? Y fuera de eso, si yo le doy sacubitril, pues estoy inhibiendo la neprilicina. Y entonces, en vez de disminuir la actividad de estos péptidos natriuréticos, se incrementa esta actividad. Entonces ya se genera un efecto opuesto, ¿sí? Así entonces surgió, a partir de estos
INRA hace 5 años que fueron aprobados por la FDA para el manejo de la marihuana 2015. ¿Sí? ¿Qué hacen entonces estos medicamentos? Bueno, ya sabemos. Pues por un lado, ¿qué es lo que hace el sacubitril/lato? Pues, o sea, el metabolito activo del sacubitril, porque este sacubitril se metaboliza en su fármaco activo y es así como actúa. Pues, ¿qué hace este? Pues es un inhibidor selectivo, específico, de esta enzima llamada neprilicina. ¿Sí? ¿Y qué hace el valsartán? Pues antagoniza los efectos de la angiotensina 2 sobre su receptor llamado receptor AT1. Ese es el mecanismo básico de acción. Este es el sistema renina-angiotensina. Aquí tenemos la angiotensina interactuando, angiotensina 2 interactuando con su receptor AT1. ¿Sí? Y aquí tenemos la bradicinina, miren acá, con sus metabolismos. La metilicina, la bradicinina, recuerden que es sustrato de varias enzimas, entre esas aminopeptidasas, ¿sí? La neprilicina y la misma ECA1. ¿Sí? Ahora, ¿qué hacen estos péptidos natriuréticos? Los péptidos natriuréticos son sustratos de esta enzima neprilicina, que lo convierte en fragmentos inactivos. Así entonces, si yo le doy un ARNI, entonces le daría. ¿Qué compuesto el ARNI? En sacubitril. ¿Y qué hace el sacubitril? Inhibe en forma selectiva esta enzima, la neprilicina. Y entonces va a bloquear, miren, bloquear, aquí en la flechita verde, bloquea las acciones que tiene esta neprilicina sobre estos dos sustratos, péptidos natriuréticos y bradicinina. Entonces, si ya va a bloquear esto, pues se incrementan los péptidos natriuréticos, específicamente el BNP, y se podría incrementar los niveles de bradicinina, pero en menor proporción porque es muy selectiva su acción. Además, el valsartán bloquea las acciones de esta angiotensina sobre los receptores AT1. Ese es el principio básico. ¿Sí? Así entonces, si miro acá en esta gráfica que ya habíamos comentado, ¿qué es lo que hace? Pues este ARNI lo que haría es estimular el sistema de péptidos natriuréticos, porque aquí estamos bloqueando las acciones que tiene la neprilicina sobre este sustrato, ¿sí? De manera que este sustrato se eleva, y al elevarse, pues va a ir un fenómeno de vasodilatación, fibrosis, antifibrosis, antihipertrofia, etcétera, diuresis. ¿Y qué hará el valsartán? Pues bloquea las acciones de esta angiotensina. Entonces, estos efectos están disminuidos. Lo que predomina entonces sucederá el efecto vasodilatador, antirremodelativo, natriurético, diurético, etc. ¿Sí? Muy bien. Desde otro punto de vista farmacodinámico, estos medicamentos, al disminuir la tensión de la pared del ventrículo izquierdo, ¿sí? Disminuir la tensión, pues, y lógicamente, con otros efectos que ya vamos a citar, lo que hace básicamente es elevar el péptido natriurético, sí, es cierto, pero reduce el fragmento amino terminal, el ProBNP, o sea, el PNT ProBNP. Esto generó alguna vez una discusión con un internista aquí en Armenia, de cómo le ocurría que yo estaba loco, aunque lo que él hacía era controlar los pacientes y miraba qué tanto reducía el BNP para ver la respuesta. Pues cuando uno está colocando este inhibidor de estos INRA, le debe esperar es esto, que los BNP se eleven y que se reduzca el NT-proBNP. De manera que si yo estoy haciendo el seguimiento a un paciente que está recibiendo medicamento de estos, pues ¿cómo lo sigo? ¿Le pediría BNP o el NT-proBNP? Qué pena, es que se les está escuchando un poco cortado. ¿Un poco qué?
Que si podría repetir la pregunta, es que al menos yo lo escucho un poco. Ya, ya. ¿Qué pasaría si, o sea, qué examen eh, pediría como marcador bioquímico de respuesta a estos medicamentos? ¿Le pediría el BNP o le solicitaría el NT-proBNP para mirar la respuesta terapéutica y el pronóstico en estos pacientes? Doctor, mire el NT-proBNP. Claro, es que es el marcador bioquímico de elección hoy en día, ¿sí? Este es el que está mandando la parada, y le puedo mostrar a través de estudios. Usted mira en estudios y en ningún momento ya se está pidiendo el BNP. El BNP sirve para ayudar a hacer el diagnóstico, pero para determinar el pronóstico y lo demás es el ProBNP. De manera que esto fue hecho en un estudio, el paradigma, ¿sí? Donde demostró que con los días de tratamiento los niveles plasmáticos de BNP se elevaron, ¿sí? Mientras que se redujeron los niveles plasmáticos de NT-proBNP. Y esto es muy importante, es que la fisiopatología nos está diciendo, el paciente en falla se necesita que los niveles de BNP se eleven, porque el BNP tiene efectos benéficos, ¿o no? Sí, doctor. ¿De acuerdo? Claro. ¿Qué efectos benéficos tiene el BNP en un paciente en falla que empieza a elevarse? Pues la Sensibiliza los vasodilatación. vasoreceptores, vasodilatación, ¿Qué más? antirremolativo, antiapoptótico, mm, pues, Antirremodelativo, antihipertrófico, anti lo que quiera, ¿cierto? Diurético, natriurético, claro, es lo que espera uno, que hagan ellos. contrarrestor. Y que los niveles de NT se reduzcan, ¿sí? ¿Ok? Eso es lo que ocurre. Entonces, ¿qué beneficios cardiovasculares ofrecen estos medicamentos? Si miramos el sacubitril propiamente dicho, este incrementa los péptidos degradados por la nefroiricina, como es el caso de los péptidos natriuréticos, específicamente el péptido natriurético tipo B, que induce todos estos efectos que ya lo vimos, ¿sí? ¿Vamos bien? ¿Me entendieron? Sí, señor. Doctor, una Ahora, pregunta. si le doy un antagonista de receptor de angiotensina tipo valsartán, entonces va a inhibir simultáneamente los efectos perjudiciales de la angiotensina, ¿cierto? ¿De acuerdo? De hecho, también inhibe la liberación de aldosterona mediada por angiotensina, por eso reduce aldosterona, por eso reduce vasopresina, que lleva a estos, etcétera. Y previene esa activación sostenida en términos generales de ese sistema renina-angiotensina, ¿sí? O sea, previene los fenómenos de vasoconstricción, de retención de sodio, de efecto remodelativo, etcétera. ¿Ya me entendieron? Espero que quede claro, porque por ahí hay una charla que tú con interés te decía todo lo que... Bueno, eso me voy a poner yo a recordar. ¿Cuál es la farmacocinética de este medicamento? ¿Sí? De esta asociación sacubitril-valsartán, pues habría que mirar la farmacocinética de cada uno de ellos, ¿sí? Básicamente, esto es un medicamento que se absorbe muy bien y que los medicamentos no interfieren con la absorción y la biodisponibilidad del medicamento, ¿sí? Segundo, estos medicamentos se administran cada 12 horas, ¿sí? Administrando cada 12 horas podemos obtener 24 horas del efecto que deseamos. Tercero, estos medicamentos son sustratos de estos OATP 1B1 y el OATP 1B3. Ustedes saben que es el OATP, que ya les había comentado, ¿sí? Que es un transportador de aniones orgánicos, ¿sí? Ahora, el ARNI, el sacubitrilato, se activa, se metaboliza, ¿sí? Y produce un metabolito activo.
¿sí? Este metabolito también es sustrato de estas enzimas transportadoras de aniones orgánicos, ¿sí? Finalmente, básicamente lo que es el sacubitrilato se excreta por la orina, lo mismo que el sacubitril, ¿sí? Y el valsartán se excreta por las heces. Entonces, cuando uno tiene una función renal muy bajita, debe tener mucho cuidado con estos pacientes, porque hasta el 70% más o menos del sacubitril se elimina por vía urinaria, ¿sí? Entonces, resumiendo, ¿sí? Respecto al sacubitril, decíamos que el sacubitril se metaboliza en el hígado y se convierte en un metabolito activo, que es el sacubitrilato, ¿sí? 2. Tener en cuenta que estos medicamentos, el fármaco activo del sacubitril, medicamento, metabolito activo, sacubitrilato y el valsartán, son sustratos de estos transportadores de aniones orgánicos, ¿sí? El OATP-B1 y el OATP-1B3, ¿sí? ¿Y qué importancia tiene eso? Pues la importancia está en las interacciones medicamentosas. Empecemos con las interacciones medicamentosas. Si yo le asocio o le inicio un ARNI, ya sabe cuál es, el nombre comercial es Entresto, valsartán, sacubitril, más un inhibidor de la ECA, ¿qué pasa? ¿Sí? El paciente venía recibiendo IECA y dice, no, te voy a agregar un Entresto, ¿sí? Pues el riesgo de angioedema se eleva, por eso está contraindicado el uso concomitante, porque es agregar un IECA más un ARA2 más el sacubitril, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Cuando el paciente recibe un inhibidor de la ECA y lo quiero reemplazar por un ARNI, entonces básicamente debo esperar 36 horas después de la última dosis de este IECA, ¿sí? En el contexto de retirar el medicamento. Entonces, ¿quiero iniciarlo? Sí. Entonces, pero 36 horitas, a las 36 horas ya puedo empezar el ARNI. Ahora, también decíamos de las interacciones que tenía con estos transportadores de aniones orgánicos, los inhibidores del OATP-B1 y OATP-B3. Cuando se dan inhibidores de estos como la rifampicina, ¿sí? Ciclosporina, etcétera, esto pueden aumentar las concentraciones plasmáticas de este ARNI, ¿sí? O básicamente el ARNI de por sí es el inhibidor también de estos transportadores y entonces podría en teoría elevar las concentraciones de ciertas estatinas que usamos nosotros en hipercolesterolemia, ¿sí? Pero esto no tiene relevancia clínica. Hasta ahora la relevancia clínica está sobre todo con el inhibidor de la ECA o darlo con un inhibidor del OATP, ¿sí? La furosemida puede reducir la biodisponibilidad y reducir las concentraciones de este medicamento. Y esto es muy común porque el paciente puede tomar puede estar tomando un INRA y a su vez estar tomando un diurético. Esto no contraindica el uso de este medicamento, ¿sí? Si yo le doy un diurético ahorrador de potasio, ¿sí? A esos pacientes, pues tipo amiloride, pues aumenta el riesgo de hipercalemia. Si le doy un nitrato, ¿sí? No requiere ajustar dosis porque a veces el paciente puede tener en un momento dado la necesidad de agregarle un nitrato, ¿sí? Pero si yo le agrego sildenafilo a estos pacientes, ¿sí? Recuerden que el sildenafilo es un inhibidor de la fosfodiesterasa 5 que se usa en disfunción eréctil. Estos pacientes pues les puede caer la presión sanguínea muy feo. Es una de las precauciones que tiene el Viagra, que nosotros llamamos, ¿sí? Si yo le asocio a estos pacientes un AINE, ¿sí? Esto puede precipitar una falla renal aguda, por eso si se va a dar un AINE, hay que darle un AINE más selectivo, como el nimesulide. Lo mismo ocurre con el litio, igual que todos los medicamentos que he nombrado, etcétera.
elevan la concentración de litio, ¿sí? Y básicamente no hay interacción significativa con ciertos medicamentos como los digitálicos, las tiazidas, no furosemida, betabloqueadores como el carvedilol, antiarrítmicos como el amlodipino, ¿sí? O la warfarina, que es un anticoagulante. Se puede asociar sin que haya ninguna interacción. Entonces, resumiendo, pues dentro de este concepto que tenemos hasta ahorita, pues estaría muy señalado una gran contraindicación de nunca asociar un INRA con un IECA. No olviden eso. Efectos adversos. Bueno, el principal efecto adverso que hay que tener mucho cuidado es la principal efecto, ¿no? La hipercaremia, la hiperpotasemia. Por eso hay que vigilar estrechamente a estos pacientes con el potasio sérico, ¿sí? Y otros efectos frecuentes como la hipotensión, que está descrito frecuentemente en estos pacientes, ¿sí? La tos no es muy frecuente, pero en la medida que eleva los niveles de bradicimina, esto se puede presentar. Y muy rara vez, con una probabilidad menor de 0.5%, el efecto de angioedema y el deterioro de la función renal. Por eso hay que vigilar mucho estos pacientes. Y recuerde que el angioedema puede ser un efecto relativamente infrecuente, pero que hay que tenerlo muy en cuenta. Precauciones y contraindicaciones. Entonces, ya decíamos, cuidado con el potasio. No inicie estos medicamentos si el potasio sérico está elevado, ¿sí? Hay que vigilar ese potasio, sobre todo en los pacientes que tienen riesgo de hacer hipercalemia, como pacientes con insuficiencia renal o diabéticos. La hipotensión. Recuerden que estos pacientes pueden haber hipotensión ortostática. Entonces, no iniciamos tratamiento si la presión es menor de sistólica, ¿no? Menor de 100, ¿sí? En pacientes con insuficiencia renal, mucho ojo, ¿cierto? Porque hay que evaluar la función renal. Si esos pacientes tienen una depuración de creatinina menor de 10 mililitros por minuto o incluso menor de 15, ¿sí? O sea, enfermedad renal crónica en estadio 5, está contraindicado usar estos medicamentos. Si tienen tasas de depuración entre 30 y 60 mililitros, se recomienda con mucha precaución utilizar dosis más bajas, entre 50, promedio 50 miligramos cada 12 horas. ¿Sí? La estenosis arterial bilateral está contraindicada y ya sabemos por qué, porque estamos asociando un valsartán. Y recuerde que esos pacientes que tienen estenosis renal arterial bilateral, la función renal depende de la actividad de la angiotensina, por eso está contraindicado. En angioedema, lógico, antecedentes de angioedema, o si apareció esto, pues suspenderlo inmediatamente, ¿sí? Pacientes con clase funcional severa de la NIJA, clase 4, su experiencia está muy limitada. Ahorita vamos a ver que en los estudios, la mayoría de esos estudios se hicieron con clase 2-3 y solo una pequeña proporción, menos del 1%, se han hecho en pacientes con clase funcional 4, ¿sí? En insuficiencia hepática, ¿sí? Mucho ojo. Cuando esa insuficiencia hepática es grave, es lo que llamamos el chip C, está contraindicado administrar este medicamento. Lo mismo que en embarazo y lactancia. Y finalmente, ya habíamos dicho, con el uso concomitante con inhibidores de la ECA. ¿Alguna pregunta? ¿Está bien hasta Doctor, yo ahora? tengo una pregunta. Digamos, todos Sí. los fármacos que hemos visto, todos son contraindicados con embarazadas. Y si una embarazada tiene Sí. insuficiencia cardíaca. Pues, ¿qué te digo yo? Hay que, primero que todo, el primero y absolutamente contraindicado son los IECARA 2
y en este caso también por tener valsartán, los ARNI, ¿cierto? Le queda una precaución, una administración, y es administrar un beta bloqueador. Los beta bloqueadores no están contraindicados en embarazo, ¿sí? Algunos beta bloqueadores tienen más efecto alterando el tono uterino, por eso hay que tener en cuenta, pero lo que es el carvedilol, el nebivolol no están contraindicados en embarazo, para nada, ¿sí? Y queda otra opción que es darle los AR. El dar AR en dosis bajas pues no es una contraindicación absoluta. Entonces ahí tiene como opción, ¿sí? Ok, doctor. ¿Cómo viene este medicamento? ¿Sí? Su nombre comercial lo conocemos como Entresto. Viene básicamente de tableticas de 50, 100 y 200 miligramos. Es decir, viene asociado con Sacubitril 24 miligramos, sería 26 y así con eso. O sea, uno cuando habla de dosis habla de 50, 100, 200, pero es la dosis de la asociación de Sacubitril o valsartán. ¿Me comprende? Promedio 50-50. ¿Sí? ¿Ya? Lo que entiendan eso. Yo personalmente, cuando empezó a surgir este medicamento, empecé a manejar varios pacientes con eso. Yo tengo una listica por lo menos de unos 15 pacientes, 12, 15 pacientes. Uno que otros habrá muerto ya, pero la evolución ha sido muy satisfactoria. Algún día pues comentaremos más adelante de la experiencia personal, si ustedes me lo permiten. ¿Cuánto es la dosis que le damos a estos pacientes? Generalmente, nosotros empezamos usualmente con 50 miligramos cada 12 horas y vamos titulando la dosis hasta alcanzar 100 miligramos cada 12 horas, cada 2, 4 semanitas, hasta la dosis máxima alcanzada, que sería dosis objetivo, que es un comprimido de 200 miligramos cada 12 horas. ¿Se requiere alcanzar siempre esos 200 miligramos cada 12 horas? No, uno no puede rasgarse la camisa pensando que siempre hay que alcanzar resultados. Con 100 miligramos cada 12 horas no se ve de estos pacientes salen adelante. Entonces, ¿para qué está indicado estos medicamentos de asociación? Exclusivamente para insuficiencia cardíaca, ¿sí? Y hasta hace muy poco, ¿sí?, teníamos considerado que solamente se usaba en falla cardíaca crónica sintomática con fracción de eyección reducida en pacientes, ¿de acuerdo? Sintomáticas que hace los cuadros, ¿sí?, con fracciones en adultos, ¿sí? Ahora, con estas guías del 2017 hay esperanza de usar estos medicamentos, porque ya los voy a comentar, y se podrían usar en falla cardíaca sintomática con fracción de eyección preservada. Ahorita les voy a dar una sorpresa con los resultados de un estudio del 2019. Entonces, en falla cardíaca crónica, siguiendo las recomendaciones del 2016, las guías y las recomendaciones del 2019, vamos a empezar con esta partecita. ¿Qué tenemos de los ARNI? Los ARNI hacen parte de ese armamentario de fármacos que usamos en el modelo neurohormonal. Es el fármaco el más aprobado, el más recientemente aprobado para la falla cardíaca, ¿sí? Recuerde que fue aprobado a partir del 2015. Es el más nuevo de todos, ¿sí? Y recordemos, en el pasado, cuando estaba el modelo que estoy citando aquí atrás, el modelo cardiorrenal, ¿sí?, entre la década del 40 y 70, se pensaba que la enfermedad cardíaca, la insuficiencia cardíaca, era una enfermedad hemodinámica, donde fallaba la bomba, ¿sí?, se dilataban las cavidades y se retenía líquido. Por eso se usaban los digitálicos y los diuréticos, ¿sí? Ya luego aparece, después de los 70, el modelo que nosotros contemplamos acá, que es el modelo hemodinámico y el modelo neurohormonal, donde ya, sobre todo el modelo neurohormonal, donde tenemos presente que hay una respuesta neurohormonal elevada. Los
sea una sobreactivación del sistema nervioso simpático y el sistema renina-angiotensina. Pues, ¿qué tenemos con el futuro inmediato? O sea, con lo que acabo de pasar, ¿sí? Ya sabemos que hay un desequilibrio de dos sistemas de control, del sistema renina-angiotensina y de los péptidos natriuréticos, que es lo que hemos establecido como modelo actual de falla, ¿sí? Así entonces, miren ustedes, en la era del empirismo, en el modelo cardiorrenal usamos digitálicos y urétricos, ¿sí? Hasta 1960, ¿sí? Luego vino el modelo hemodinámico, donde se introdujeron los vasodilatadores, dinitrato de isosorbide, más hidralacina, etcétera, y luego surgen, ¿sí?, los fármacos antagonistas neurohormonales, tanto de la actividad del sistema renina-angiotensina como de los péptidos natriuréticos, que es el paradigma de la remodelación cardíaca, ¿sí?, que por aquí vamos, 2010. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo surgió este medicamento? Surgió a partir del año 2003, probado a partir del 2005 como tal. Y salió de un momento a otro, no. Ya en la década de los 70 empezaron por allá a hablar de la nefriticina. ¿Sí? En los 80 empezaron los señores de la nefriticina, recuerden esos señores de vasopeptidasas, que produjeron muchos problemas de mortalidad solitos porque no eran selectivos. Ya con la introducción del valsartán en la década de los 80, ¿sí?, se fue asociando este valsartán, ¿sí?, con epredicina, asociándolo aquí, mire el sacubotril, ¿sí?, valsartán, por eso surge a partir del año 2003, ¿sí? ¿Y cuándo lo vamos a dar? En estos pacientes que tienen cardiopatía estructural de base con fracción de eyección reducida, ¿sí?, y que están sintomáticos, o sea, clase funcional 2, 4 de la niña. ¿Estoy siendo claro? Sí, doctor. ¿Qué beneficios ofrecen estos medicamentos de falla cardíaca? ¿Sí? Administrados a largo plazo y asociados, ¿sí?, a beta bloqueadores, AR, e incluso digoxina, etcétera, ¿sí?, menos IECA, no olviden, ¿ok? Ellos reducen, miren acá, la regla del 20% el riesgo de muerte cardiovascular y hospitalización en pacientes con falla, fracción de eyección reducida. 20% el riesgo de muerte cardiovascular, ¿sí? Y 21% riesgo de hospitalización por falla cardíaca, ¿sí? De hecho, reducen el 16% la mortalidad global. O sea que lo más impactante de esto es que ellos, sumado todos estos medicamentos, tienen un beneficio adicional de reducir todos estos parámetros cardiovasculares. Entonces aquí está jugando un papel este medicamento en el paciente en falla, ¿sí? Y como lo demostró, sí señor, hace parte de su grupo de medicamentos que reduce mortalidad, que mejoran síntomas, que previenen el deterioro de la falla y que regulan el control neuronal, ¿sí? Si uno mira aquí, simplemente compara con los demás, este beneficio es adicional. Uno no puede pensar que entonces que el AR es superior al INRA, no. Hay que considerar que este estudio que voy a nombrar el paradigma, un buen porcentaje de pacientes recibieron no solamente AR, sino beta bloqueadores, ¿sí? Entonces, sumado a esto, tiene un efecto adicional en la reducción de la mortalidad global del 16%. Lo mismo, reducen las hospitalizaciones por falla en un 21%. ¿Y en qué papel están situados estos medicamentos
en el paciente con fracción de eyección reducida, ¿sí? No hacen parte en este momento del ABC, pero sí hacen parte de esos medicamentos que están incluidos. Si miramos las guías del 2016, harían parte de otros tratamientos, ¿sí? Aquí, farmacológicos para pacientes con falla cardíaca sintomática, ¿sí? Entonces, aquí dice la guía del 2016. Ojo con lo que estoy diciendo, son guías del 2016. Y voy a hacer unas recomendaciones más adelante sobre lo que dicen las guías o las recomendaciones del 2019. ¿Qué nos dice entonces con una recomendación clase 1? Es que este medicamento se recomienda como sustituto del MIEC. ¿Para qué? Para reducir, ¿sí?, el riesgo de hospitalización por falla y muerte. ¿En qué paciente? Con falla cardíaca, con fracción de eyección reducida, que permanecen sintomáticos, ¿sí?, con fracción de eyección reducida, a pesar de recibir tratamiento óptico, ¿sí?, con un IECA, con un beta bloqueador y AR. Entonces, ¿qué hago yo? Sustituyo el IECA por este medicamento, sacubitril valsartán, no se lo estoy dando un inhibidor de penicilina más un ARA2, y aquí ya le agregaría el beta bloqueador y el AR, ¿sí? Eso es lo que está diciendo, ¿sí? Y vamos a poner con detalles. Y esto dice el algoritmo de la guía de manejo. Recuerdo, si ese paciente está recibiendo IECA o ARA2, beta bloqueador, AR, y sigue sintomático, ¿sí?, ¿ok?, y tolera este IECA o ARA2, yo puedo sustituir, en el caso del ECA o en el caso del ARA2, lo sustituyo por un IRNA, ¿sí?, o lo hemos llamado nosotros, o por valsartán, con recomendación 1B, ¿sí? ¿Ok? ¿Qué dosis? Como decía ahora, empieza una dosis de 50 miligramos cada 12 horas hasta una dosis diana objetivo de 200 miligramos cada 12 horas. Es lo que recomiendo y es lo que dicen las guías. Entonces, simplemente en las guías del 2016 resume diciendo que ¿para qué le doy este medicamento? Pues para reducir las hospitalizaciones por falla y muerte, ¿sí? ¿Para quién? Para esos pacientes que persisten sintomáticos, ¿sí?, a pesar del tratamiento óptimo. ¿Cómo empezar? Pues ya lo habíamos dicho, ¿cierto? Generalmente, entonces suspendo el inhibidor de la ECA, suspendo el ARA, les continúo con los otros. Si ha tomado IECA, espero 36 horas, ¿sí? ¿Ok? ¿Y cómo empezar? Recuérdese, ¿cómo empezar? Con un tratamiento optimizado, sea asociado a los medicamentos que ya cité, ¿sí? ¿Ok? Recuerde que siempre debo vigilar los niveles de potasio, de tasa de filtración, que no haya historia de angioedema, que no haya intolerancia a los IECA o ARA2, que no esté en embarazo, que no esté lactando. Resulta que en el 2019 en París unas recomendaciones actuales de estas guías, ¿sí? Eso fue celebrado en París. E hicieron algunas recomendaciones adicionales. Y esta recomendación adicional se resume en 2 puntos. 1, que recomiendan sacubitril valsartán en reemplazo de los IECA-ARA2, con ese objetivo, reducir hospitalizaciones y muerte. ¿En qué pacientes? Ambulatorios, como la gráfica reversa, con fracción de eyección, que presenten síntomas persistentes a pesar de la terapia óptima. Entonces, las guías actuales, la recomendación actual del 2019 es que incluso uno podría empezar con el sacubitril valsartán en un paciente ambulatorio. Y de hecho, en el paciente que está hospitalizado, uno podría contemplar la posibilidad de iniciar sacubitril valsartán en vez de IECA o ARA2 en esos pacientes que ya están hospitalizados y que
están de alta, o sea, ya están estables, ya después de haberlos tratado con los fármacos para el manejo de la falla cardíaca aguda, ¿sí? Que están estables, yo podría empezar con un infra, ¿sí? Es decir, debe estar en situación estable, ya ha pasado más de 6 horas sin vasodilatadores endovenosos y al menos 24 horas sin trópicos, uno podría esto. ¿Y eso es base a qué? Principalmente esta última recomendación está basada en un estudio muy interesante que es el Pioneer HIT, que ya vamos a ver. Entonces, estas son las dos consideraciones buenas. La primera, que en paciente ambulatorio con falla cardíaca, con fracción de eyección reducida, sintomático, pese a que está tomando IECARA-2, beta-lactamo A, yo podría sustituir estos IECARA-2 por un INFA como primera elección de nada. O si el paciente está hospitalizado por una falla cardíaca de reciente aparición o que tiene una insuficiencia cardíaca crónica, descompensada agudamente y que ya está estable, yo podría iniciar con un infra y no en reemplazo de un IECA o A2. ¿Me comprendieron la idea? Sí, doctor. Las razones para todo esto implica, ¿sí? O sea, sobre todo esta parte de hospitalización, implica que en el paciente ambulatorio, ¿sí? Los INRA, sacubitril y valsartán, han demostrado ser superiores al IECA en alapril en los puntos que ya voy a citar en un estudio que se llama Paradigma, donde demostró que hubo un mejor resultado en la reducción de la mortalidad global, como lo vemos aquí, el 16%, reducción del 20% de la mortalidad cardiovascular, ¿sí? Una reducción en los ingresos por falla cardíaca, ¿sí? La regla del 20, vean que todos aparecen a 20, ¿sí? Etcétera. Y también han demostrado estos medicamentos, ¿sí? Que comparado con otros fármacos como beta-bloqueadores, los mismos IECA y ANA2, ¿sí? Estos medicamentos mejoran todavía más o aumentan la fracción de eyección comparado con el uso de ciertos beta-bloqueadores o ANA2. Por un lado, las variables cardiovasculares son mucho mejores comparado con el ENAPRIL, que aumentan de una manera más eficaz la fracción de eyección del ventrículo izquierdo en estos pacientes que tienen fracción de eyección reducida, ¿sí? Esto ya lo habíamos comentado, ¿sí? Aumenta la sobrevida a largo plazo cuando lo comparo con la terapia usual, ¿sí? Y algo muy interesante es que lo resume diciendo de esta manera, ¿sí? Entonces se preguntan, ¿por qué ARNI como primera opción? ¿Sí? Porque tiene un mejor perfil sobre la mortalidad del remodelado cardíaco, reducen más efectivamente los biomarcadores, aumenta la calidad de vida, mejora función renal, ¿sí? Tiene un buen perfil metabólico, reduce la progresión de la enfermedad, son seguros, etcétera. Y aquí, si nos vamos a cada uno de ellos, lo está diciendo aquí, ya habíamos dicho los efectos que tiene sobre la mortalidad, además de que reduce el riesgo de arritmias ventriculares, mejora la fracción de eyección, ¿sí? Ellos reducen la progresión de la enfermedad. Esto está demostrado porque reduce la hospitalización, ¿sí? Reducen biomarcadores como el NT-proBNP, aumenta el BNP, ¿sí? Y reducen otros biomarcadores de inflamación, etcétera, ¿sí? Retardan la progresión de la enfermedad, de hecho mejoran la función, la calidad de vida, la clase funcional, ¿sí? La actividad sexual, son nefroprotectores, ¿sí? Retarda la progresión de la enfermedad, habíamos comentado en cuanto a, perdón, el metabolismo, alteración del metabolismo,
De hecho, ellos mejoran el control glicémico. Eso está dado más por el efecto del valsartán. Reduce la hemoglobina 1C, etcétera. Y esto tiene importancia, esto no es producción de enfermedad, sino de metabolismo. Tiene importancia porque hoy en día ya se están haciendo estudios en falla cardíaca de asociación de estos medicamentos con inhibidores de los transportadores de glucosa, ¿sí? En diabéticos, en pacientes diabéticos, como la dapaglifosina, que ustedes ya saben que la dapaglifosina retarda la predicción de falla. Y cuando se asocian a esto, los resultados son muy interesantes, cosa que no puedo discutir aquí porque está un poquito más alejado del tema. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la evidencia para explicar por qué tan buenos son estos medicamentos que están dando la parada y son los medicamentos de moda actualmente, por lo menos en países desarrollados como Europa? ¿Cuáles ensayos clínicos han demostrado eficacia en pacientes con falla cardíaca reducida? Tenemos dos ensayos muy importantes. Este en paciente ambulatorio, que es el paradigma, y este el pionir en paciente hospitalizado. Aquí lo resumo. Mucho ojo con esta gráfica. El paradigma fue un estudio que aparece en el 2014, donde se hizo un seguimiento promedio de 2-3 años, ¿sí? En pacientes que tenían clase funcional 2-3, ¿sí? Que estaban siendo manejados ambulatoriamente, con fracción de inyección menor del 35%. La muestra fue de 8.402 pacientes, ¿sí? Donde se intervino sacubitril valsartán y se comparó con enalapril, ¿sí? De estos, el 93% recibían beta bloqueadores y un 55% recibían un ARB, ¿sí? Entonces miren que es la asociación de neprilicina, valsartán, beta bloqueador, ARB, ¿sí? Muy bien, ¿cuáles fueron los resultados generales? El objetivo primario fue la mortalidad cardiovascular y la hospitalización por falla. Como lo ven aquí, estadísticamente muy significativo, con una reducción del 20%. ¿Sí? Se redujo la mortalidad global en un 16%, estadísticamente significativo. La mortalidad cardiovascular en un 20% y las hospitalizaciones por falla en un 21%. Muy importante. ¿Sí? Luego, en el 2019, año pasado, apareció este estudio que es el pionero, HIF, ¿sí? Que se hizo en un seguimiento de 12 semanas. Eran pacientes con insuficiencia cardíaca crónica, descompensada agudamente, ¿sí? O con falla cardíaca de nuevo, ¿cierto? Estaban estables, o sea, ya habían pasado por los inodilatadores, etcétera, ¿sí? Pero continúan hospitalizados. Y entonces, eran pacientes con fracción de eyección reducida, ¿sí? Donde se intervino sacubitril valsartán versus enalapril en 870 pacientes. Como el objetivo, el objetivo primario era la reducción del NT pro BNP, ¿sí? Comparando estos dos grupos de intervención, ¿sí? El NT promedio de estos pacientes a su llegada promedio era muy elevado, casi 5.000 picogramos por mililitro, por encima de 1.000, 1.800, un valor muy considerable, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles fueron los resultados? En el objetivo primario, observen ustedes que una reducción, ¿sí? adicional con el grupo de sacubitril valsartán a las 12 semanas del 18.5%,
Quiere decir que el sacubitril/valsartán reduce de una manera más eficaz el NT o NP. Las otras variables que se estudiaron fue la muerte, el combinado de muerte y hospitalización por falla, ¿sí? El dispositivo ventriculares, uso de dispositivo ventricular o trasplante, ingresar a una lista de trasplantes. Aquí hubo una reducción de todo esto. Miren acá, eh, con HR067, la mortalidad global también se redujo, las hospitalizaciones se redujeron y el combinado de mortalidad y nueva hospitalización por falla se redujo. Pero este fue una de las cosas grandes de este estudio. Demostró, comparado con un enalapril, que reduce más efectivamente los parámetros de biomarcadores. Entonces, resalto con el paradigma estas 4 variables importantes de estudio y resalto esto es la reducción de la mortalidad, ¿sí? Las hospitalizaciones. Entonces, el paradigma, ¿sí? Fue un estudio multicéntrico, ¿sí? Internacional, donde Sudamérica participó efectivamente el 17% de toda esa población estudiada se hizo en Latinoamérica. Eran pacientes que tenían, como lo vemos aquí, insuficiencia cardíaca crónica, sintomáticos, clase funcional 2-4 con fracción de eyección menor del 35. ¿Sí? Objetivo, comparar estas 2 estrategias de manejo, como ya lo hice, ¿sí? En este grupo de pacientes. 8.442 pacientes, ¿sí? Que tenían en promedio fracción de eyección menor del 35. Y que tenían, como ven ustedes, un NT-proBNP, no está, no importa, un NT-proBNP elevado, promedio 4.800. ¿Ok? Recuerden que el 93% recibían betabloqueadores, un 55% recibían AR. ¿Sí? Bueno, entonces comparamos con los otros grupos de intervención. Y miren ustedes que este es el grupo de intervención que ha utilizado más betabloqueadores comparado con todos los otros. ¿Sí? Y de los AR promedio son un 55%. Entonces comparamos con los otros estudios, miren, ¿sí? Los que más han utilizado betabloqueadores comparado con los otros estudios de fármacos, ¿sí? En estos pacientes, mire que sí, betabloqueadores. Aquí, en este caso, es comparando valsartán en enalapril de 50-50 porque así se lo autorizaron. ¿Sí? Bueno. Entonces, se intervino con qué? Sacubitril valsartán versus enalapril, un promedio de seguimiento de 2.3 años. Y el objetivo principal, ¿sí? El objetivo principal era la combinado muerte cardiovascular y hospitalización. Se pregunta uno, ¿pero por qué? ¿Cierto? Porque básicamente fueron los estudios digamos aquí, la variable más importante que se estudió en la mayoría de estos fármacos, como el candesartán, el char, ¿sí? O la ibabradina, ¿sí? Etcétera. Entonces, si lo comparo con estos estudios, ¿sí? Miren acá, ¿sí? Lo comparo, voy a encontrar que el objetivo primario, que fue una reducción del 18%, se cumplió. Pero no olviden que este gran porcentaje de pacientes está recibiendo AR y están recibiendo betabloqueador. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, entonces se cumplen los objetivos primarios, sobre todo el objetivo principal combinado de muerte cardiovascular y hospitalización por falla, sí, porque se redujo en un 20%. También se redujo la mortalidad cardiovascular en un 20%, estadísticamente significativo, y las hospitalizaciones por falla en un 21%. De hecho, por aquí tenemos la mortalidad global, que es un objetivo secundario. También se redujo de una manera muy eficaz del 16%, estadísticamente significativo.
¿sí? Este fue el objetivo primario y demostró que este medicamento era superior al Enalapril en la reducción del combinado mortalidad cardiovascular y hospitalización, además de las otras variantes, ¿sí? El menor riesgo de hospitalización, ¿sí? Comparado con los otros, yo creo que ya dije, la reducción de la mortalidad global, ¿sí? Este es el resumen, ¿sí? De este estudio, el paradigma, una reducción de la mortalidad global del 16%, una reducción de la mortalidad cardiovascular del 20%, ¿sí? Empeora muerte por empeoramiento de falla del 21%. Entonces, ya esta gráfica creo que ya lo hemos comentado varias veces. Además, retarda la progresión de la enfermedad, eso ya lo demostró. Evita la progresión de la enfermedad, haciendo que en este estudio se demostró que los niveles de BNP se elevaban y se reducía esto, que era el NT-preNB, que me está indicando como un marcador de progresión de la enfermedad. Si yo evalúo a este paciente y veo que ese NT va para abajo, me está diciendo que está evitando la progresión de la enfermedad, factor pronóstico importante. Ese es el principio básico. Efectos adversos, un medicamento en términos generales bien tolerado. Los efectos adversos más comunes básicamente están sobre la hipotensión y el riesgo de hipercalemia era mínimo, ¿sí? La hipotensión, lógicamente si lo comparo, pues fue más en este grupo de Sacubitril valsartán, ¿sí? Y el riesgo de insuficiencia renal y hipercalemia fue mucho menor del grupo de Sacubitril valsartán comparado con el placebo. En términos generales, muy bien tolerado. Conclusiones. Sacubitril valsartán fue más eficaz que el enalapril en esos puntos objetivos que fueron estudiados. ¿Alguna pregunta? Muy bien. El paradigma. Por eso dice la época del paradigma. Lógico. ¿Sí? Ahora bien, más allá de este paradigma, hay evidencia del uso de este medicamento Sacubitril valsartán en pacientes con reingresos por falla cardíaca. Y de esto es el más importante, el pionero. Ya también hay estudios de falla cardíaca en pacientes con clase funcional 4. Por ahí hay un estudio interesante, el curso, todavía está en fase 3, el live, y en la fase aguda de un infarto de miocardio, que es el Paradise. ¿Cuál me interesa a mí? Pues discutir uno muy interesante que es el pionero, que es en el paciente que está hospitalizado. Recuerde que los pacientes, como en el curso natural de su enfermedad, la función cardíaca se va deteriorando en la medida que el paciente se va hospitalizando y esto afecta ostensiblemente el pronóstico del paciente. El pionero, entonces, fue un estudio del 2019, como ya lo habíamos comentado, ¿sí? Objetivo, el más importante, ¿sí? Que es el objetivo principal, ver qué cambios hay en este marcador bioquímico, en este ProBNP, en un grupo de pacientes con falla cardíaca reducida hospitalizados recientemente, ¿sí? Y este cambio se observó sobre todo a las 12 semanas, ¿sí? Se le autorizaron 881 pacientes que estaban hospitalizados, ¿sí? Se les inició estos medicamentos Sacubitril valsartán versus enalapril, ¿sí? Cuando ya estaban estables, se le había retirado ya los inotrópicos, inodilatadores, y se observó su criterio principal, que era reducir NT y ProBNP. Y entonces, ¿cuál fue este objetivo primario? ¿Sí? Si ustedes miran acá, la reducción a las 8 semanas de tratamiento, miren, 8 semanas de tratamiento, tuvo una reducción del 29%. ¿Sí? Es decir,
el sacubitril/valsartán, ¿sí? En este grupo de pacientes se redujo de una manera más eficaz que el enalapril, lo que está indicando que está retardando todavía más la progresión de la enfermedad. Si lo miramos entre la semana 8 y 12, que fue la fase abierta de la enfermedad, esta reducción fue todavía más marcada, ¿sí? De hecho, el sacubitril/valsartán redujo adicionalmente un 18.5%, adicionalmente a lo que redujo el enalapril. O sea que verdaderamente el sacubitril/valsartán reduce de una manera más eficaz el NT-proBNP, ¿sí? En este grupo de pacientes hospitalizados. Esto me está hablando de pronóstico, ¿sí? ¿Y cómo se traduce este marcador bioquímico en la clínica y los resultados cardiovasculares? Pues miren ustedes, durante el seguimiento que se hizo a 12 semanas, este combinado de mortalidad, de rehospitalización, de implantación de un dispositivo intraventricular, incluso o de pacientes que iban a ser sometidos a trasplantes. Todo este combinado se redujo, pero aquí, en un 33%. Pero no nos compliquemos con esto. Compliquémonos, por ejemplo, con la mortalidad cardiovascular y hospitalizaciones por falla. Mírenlo aquí. Se redujo en un 42% de una manera muy eficaz. Y se redujo las hospitalizaciones por falla, rehospitalización, porque ya está hospitalizado, en un 44%. Si hay una correlación entre los resultados hemodinámicos, que fue la reducción del NT-proB, con los resultados cardiovasculares en el estudio Pioneer, sí, señor. O sea que hubo una correlación entre reducción de NT-proB y los resultados cardiovasculares favorables en reducción de mortalidad, ¿sí? Esto es el Pioneer, ¿sí? Pues aquí está el combinado primario, perdón, el objetivo, uno de los objetivos primarios, etcétera, ¿sí? Las conclusiones, ¿sí? Que el uso de INRA es una buena opción en pacientes hospitalizados por falla cardíaca descompensada aguda, ¿sí? ¿Ok? Y que se puede sustituir este sacubitril/valsartán por un sacubitril/valsartán, perdón, por el IECA, o sea, primero este, porque da mejores resultados. Por eso se comparó. Finalmente, ¿qué papel juegan estos medicamentos en pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección preservada? Y entonces aquí ya pongo un asterisco de esta subrayo de ningún tratamiento, porque hasta la fecha, 2019, no se ha demostrado de modo convincente que algún tratamiento reduzca la morbilidad en pacientes con fracción de eyección reducida, ¿sí? Por aquí hay un estudio, estos estudios ya lo había comentado, mire que incluso este es el objetivo primario de muchos estudios con itálicos, beta-bloqueadores, AR y ECA, y este que es el estudio Paragón, que ya voy a discutir en pacientes con falla cardíaca, el Paragón, que es el estudio de INRA, ¿sí? En términos globales, ¿sí? Este estudio con el valsartán sacubitril no redujo de manera satisfactoria, ¿sí? Estadísticamente significativa, la combinada mortalidad cardiovascular y hospitalización. Pero ojo con lo que voy a nombrar más adelante, ¿sí? Y es que un subgrupo de pacientes, que fueron las mujeres y aquellos que tenían fracción de eyección menor del 57%. Este es el primer estudio que muestra que en este subgrupo de pacientes hubo una reducción estadísticamente significativa del combinado de mortalidad cardiovascular y hospitalización, cuando se comparó sacubitril o valsartán versus valsartán.
O sea que a partir del 2019 las cosas pueden ir cambiando. Se necesitan más estudios para demostrar estos resultados, pero comparándolo con el resultado global, ¿sí? El subgrupo más beneficiado, el grupo más beneficiado fue aquellos pacientes que eran las mujeres, que ocupaban el 50% de la población total, ¿sí? De estos pacientes, con mejores resultados. Mire que aquí reduce la mortalidad cardiovascular y hospitalizaciones en un 27%. Es el único estudio que ha demostrado eso en ese subgrupo de pacientes. No hay más. En términos generales, la mortalidad cardiovascular tampoco se redujo, ¿sí? Lo mismo que las hospitalizaciones por empeoramiento de la falla, ¿sí? Y la mortalidad global. Entonces, tenemos dos ensayos clínicos con este grupo de pacientes, ¿sí? El Paramount, que fue un ensayo que se hizo básicamente para demostrar si sí o no mejoraban parámetros hemodinámicos, ¿sí? Estos pacientes con disfunción de estómago. Y el que acabo de nombrar, que es el Paragón, que es de los últimos, de los más recientes, del 2019. El Paragón, como decimos aquí, aparece en el 2012, ¿sí? Un estudio randomizado para evaluar la eficacia y la seguridad de este medicamento comparado con valsartán, ¿sí? En pacientes que tenían fracción de inyección mayor del 45% y que estaban sintomáticos. Intervino entonces estos dos grupos de tratamiento y se hizo seguimiento a las 12 y a las 36 semanas, ¿sí? Puede que eran pacientes sintomáticos que tenían un NTP elevadito y que, como decía ahora también, los beta-bloqueadores usaron en un buen porcentaje de los pacientes, 80, y los ARES un 22%. ¿Cuál es el objetivo primario? Este, es más importante. ¿Qué cambios había en NT pro BNP a las 12 semanas de seguimiento? ¿Sí? Y después por ahí buscaban a las 36 semanas. Es decir, lo que está buscando el Paramón es qué tan bueno es este medicamento en este grupo de pacientes para modificar los parámetros hemodinámicos. ¿Sí? Encontraron que el NT se reducía, mire, a las 12 semanas de seguimiento se redujo en un buen porcentaje comparado con valsartán, ¿sí? Y de hecho, para las 35 semanas, la reducción todavía fue más eficaz. Sí, lo redujo, eso está muy bien. Dentro de los parámetros ecocardiográficos, redujo el volumen arterial izquierdo de una manera muy moderada, ¿sí? Etcétera, etcétera. ¿Ven? Eso fue la conclusión. Entonces, esto se prestó para un estudio más grande, que es el último que yo traigo aquí en estos temas, que es el Paragón. ¿Sí? Ya comentamos que el Paragón, ¿sí? Un estudio multicéntrico, ¿sí? Aquí se incluyeron buenas poblaciones. Entonces, aquí está Colombia, ¿sí? En este grupo de estudios. Habíamos hablado del Paragón. Recuerden que como una cosa interesante del Paragón, ¿sí? Es que primero eran pacientes sintomáticos con fracción de inyección elevadita por encima del 45%. El grupo poblacional fue de 4.796 pacientes, e igual que en el Paramount se compara sacubitril valsartán versus valsartán, ¿sí? Buena proporción de betabloqueadores asociados, más o menos con los AR, a 35 meses de seguimiento que encontró. Pues mire que el Paragón evalúa esto interesante, estas variables importantes, que fue la mortalidad cardiovascular y hospitalización por falla, que en términos globales no fue estadísticamente significativo. Lo mismo ocurrió con la mortalidad global cardiovascular y hospitalizaciones por falla. Hasta ahí es decepcionante, pero, como decía ahora, las mujeres ocupaban, mujeres, ¿no? Aquí está, no me importa.
Las mujeres ocupaban el 51% de la población estudiada, o sea, que buena proporción de estos 4.700 y pico pacientes. ¿Y qué pasó con este grupo de mujeres? Pues que el objetivo primario sí se cumplió, o sea, la mortalidad cardiovascular y hospitalización se redujo en un 27% estadísticamente significativo, junto con el otro subgrupo de pacientes que tienen una fracción de eyección menor del 57%, una reducción del 22%. Este es el resumen de este estudio. Entonces aquí está el Paragón con toda su carreta, ¿sí? Y creo que ya lo había resumido acá de esta manera. Este es el resultado global, ¿sí? Hospitalizaciones y muertes cardiovasculares, que no fue estadísticamente significativo. No hubo una reducción en ninguno de esos parámetros estadísticamente significativos, exceptuando lo que ya he comentado, ¿sí? En el análisis de los subgrupos. En el análisis de los subgrupos, ¿sí? Aquí, en el objetivo primario, pues este que ya citamos, vemos que comparando con los hombres, las mujeres tuvieron mejores resultados, una reducción del 24%, y aquellos pacientes que tenían una fracción de eyección menor del 57%. Entonces, ¿cuáles son realmente los comentarios que tengo que hacer? Que el sacubitril/valsartán no redujo de manera significativa el objetivo primario, muerte cardiovascular y hospitalizaciones por falla en este grupo de pacientes. Pero sí en un grupo de mayor beneficio, que fueron las mujeres y aquellos que tenían fracción de eyección menor del 50%. ¿Sí? Si bien se encontró beneficio en este grupo de pacientes, lo que de las conclusiones es que se debe confirmar con otros estudios. Finalmente, ¿qué hemos aprendido de eso? Que los resultados de este estudio muestran que hay una eficacia heterogénea, es decir, a favor de aquellos pacientes de sexo femenino y que tenían fracción de eyección menor del 57%. O sea que los resultados globales son muy marginales. ¿Por qué? Porque la P se acerca a 0,5, ¿sí? Y en ese caso la P se puede considerar como un concepto de convención, perdón, de convención, pero no puede incluso demostrarse que esto tiene sus pros y sus contras. Lo cierto es que sí hubo eficacia heterogénea en este grupo de pacientes y que se espera en el futuro que estos hallazgos se confirmen. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Doctor, una pregunta. Doctor. Mm, Nos vemos entonces el lunes, ¿cierto? Doctor, una pregunta. Y Pues ya, pues después de todos esos exámenes y como ensayos donde dicen que es tan bueno el ARNI, ¿por qué no lo utilizan entonces dentro de la terapia a veces como primero que el inhibidor de la ECA? es que está reciente las recomendaciones. Pero Sí, entonces, digamos, si siguen saliendo como ese tipo de ensayos, llegaría un punto en el que pues va primero el ARNI que el propio IECA. claro, probablemente. De hecho, es esa recomendación. Gracias, doctor. Doctor, yo tenía una pregunta, pero no es referente como tal al tema, sino como tal al parcial. Doctor Murillo. Doctor,
¿Me están escuchando? ¿Aló? ¿Aló? Sí, Doctor, se doctor. había caído el audio por un momento. Ah, bueno, gracias. Sí, vuelvo y le digo, en cuanto a estos medicamentos, recuerda que las recomendaciones son recientes, ¿sí? La mayoría de nosotros pues no las tenemos muy en cuenta, ¿sí? Pero pues esa es la idea, ¿sí? Seguir esta recomendación pues es buena, basado en evidencia, ¿sí? ¿Ok? Entonces, seguramente cuando ustedes ya estén ejerciendo, ya estén terminando su carrera, se van a acordar de esta charlita porque dice, ve, sí, tenía razón por ahí, a no ser que hayan estudios que digan lo contrario, ¿sí? Pues esto es lo más nuevo, lo más actualizado, no hay más. Esto está basado incluso en las guías nuevas guías de falla cardíaca del 2020 en las revisiones que hubo en París recientemente, ¿sí? No ha cambiado en cuanto a las recomendaciones que dieron en 2019, ¿sí? ¿Aló? Listo, doctor. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Ah, venga, una pregunta. ¿Ustedes ya vieron arritmias cardíacas? No, doctor. Doctor, Dios mío, ¿cómo voy a hablar de antiarrítmicos si no saben nada de arritmias, muchachos? Díganme. doctor, es que eso era lo que le queríamos comentar, porque es que lo que pasa es que aparte de que nosotros no hemos visto el tema de arritmias todavía, porque hemos tenido algunas dificultades con las clases de semiología, pues el tema de antiarrítmicos es muy extenso con todo Quiero lo que que les dé estamos una viendo charla de también. arritmias cardíacas, aparte. ¿Oyó? Entonces íbamos a sugerir que como tampoco hemos visto ese tema, pues igual que nos dejen los temas así como están en No, no, en el no, horario. ¿cómo así? No entiendo. ¿Qué Sí, se les doctor, es que lo que pasa es que para el parcial Ah, no, vea. antirrítmicos Yo está al dividido en parcial, dos bloques. no, sí, pero vuelvo y le digo, yo doy hasta el último tema, lo doy. Y lo digo por experiencia, porque yo les digo a ustedes, no, tranquilos, entonces lo dejamos para después. ¿Sabe cuántos van a asistir a esa clase? 5 sin mucho. Porque esa es la experiencia anterior, ¿sí? Aló, Doctor, ¿me pero igual escucha? aunque sea, sí, sí, No, señor, pero aunque no, sea la no. experiencia Las anterior, pues a condiciones, nosotros nos no, queda muy no. difícil preparar los dos temas. Y Pues pues no, además porque es el tema no mío. hemos visto Yo arritmias. pregunto hasta donde doy la última clase antes del examen, ¿sí? Yo pregunto hasta donde doy el último día de mi clase, antes del examen, ¿sí? Eso es lo que hacemos nosotros. Siempre se ha hecho. Hasta el último día de su clase, usted evalúa. ¿Que queda cortado? Ya, se me sale de las manos. Pero No, por eso, yo, doctor, es que mi pregunta es, no importa que quede cortado el tema, o sea, no importa si hasta el sí. último día, o sea, la última clase de nosotros creo que es el Bueno, ¿y quién le viernes o tocaba el hablar de miércoles. arritmias? ¿A quién le tocaba? No sé, doctor. O Pero sea, ya solo tenemos tuvimos. en el horario lo de arritmia, sino que mi pregunta es, así el tema quede cortado, o sea, podemos dividir, es el temario del Claro, no examen pasa como nada. está en el... Ah, ya, doctor. Eso era lo que Claro. queríamos aclarar, no el O tema, o sea, sea, el para el tema se da segundo hasta el último parcial día. hasta donde yo de antiarrítmicos. En el tercer parcial era lo que faltó de arritmias. ¿Sí? Ah, ya, doctor, ya, esa era la duda que teníamos, no es por cortar el tema, no No. es para saber cómo lo íbamos a Ah. evaluar. Bueno, segundo, ustedes me dicen que no tienen conocimiento de arritmias. Si quieres, aparte del tema, de la temática mía de las clases, podría utilizar un sábado. El sábado todavía nos confirmaría qué horas les hablaría algo de arritmias cardíacas para que entiendan bien qué es ese concepto de antiarrítmicos. ¿Sí? Porque es que yo hablar de antiarrítmicos sin que ustedes sepan de arritmias, pues queda muy cruel. Eso estamos de acuerdo. Pero a mí se me sale de las manos si se ha cumplido o no ese tema con ustedes, porque yo sigo un calendario, un programa, ¿sí? Entonces, bueno, ustedes deciden y me dicen, sí, doctor, qué bueno, el sábado damos una charla y yo les doy una charlita de arritmias, ¿sí? Listo, doctor, igual gracias por la aclaración. Sí, claro. Entonces, empezamos la otra manera, antiarrítmicos, ¿sí? Acuérdense, yo les hablo basado en guías, ¿sí? Todo esto está basado en guías, yo no me salgo de ahí, ¿sí? Y las guías más recientes, por ejemplo, de fibrilación
auricular. Es imposible que usted lo vayan a leer un fin de semana, 80 y pico páginas que tiene ese documento, y en inglés, ¿sí? Pero por eso es que yo cada clase le voy complementando qué es lo que aparece en las guías nuevas, ¿sí? Bueno, está bien. Listo, doctor. Listo, Muchas doctor. gracias. Bueno. Gracias, doctora, hasta luego. Lisa.